Cuando hablamos acerca de la adoración, muchas veces nos imaginamos en cantar canciones hermosas a Dios, o levantar manos, o cerrar los ojos, postrarnos, arrodillarnos. Y todas esas son expresiones muy buenas que podemos nosotros utilizar al momento de acercarnos a la presencia de Dios. Sin embargo, la adoración es algo mucho más profundo. En el Evangelio según Juan, capítulo 4, Jesús tiene el encuentro con una mujer samaritana. Y en este encuentro tienen una conversación donde vamos a poder encontrar tanta riqueza espiritual, verdades, principios espirituales, que bueno, ahora por el tiempo no vamos a poder examinarlos uno por uno. Pero sí quiero rescatar de esta conversación lo que Jesús enseña a esta mujer y por ende a todos nosotros. ¿Qué es la adoración genuina? La mujer era una mujer samaritana. Jesús era un hombre judío. Y ya desde antes de Jesús, el conflicto entre samaritanos y judíos era un conflicto que venía arrastrándose por siglos. Y eso nacía en un sincretismo que hubo siglos atrás entre el pueblo judío israelita que quedó durante el exilio viviendo aún en tierra de Israel y posteriormente fueron avasallados por pueblos del norte enviados por el rey del imperio asirio. Al enviar a estas naciones a habitar esa tierra en Samaria, hizo que los judíos se mezclaran con estos personajes del norte y por lo tanto de eso surgió un sincretismo religioso y cultural. Y eso es lo que posteriormente el judío que retornó del exilio no aceptó en los samaritanos. Y por eso el desprecio del uno del otro, porque tanto uno como los samaritanos aseguraban que ellos tenían la verdadera forma de adorar a Dios y el verdadero lugar de hacerlo. Ellos lo hacían en el monte Gerizim, mientras que el pueblo judío lo hacía en el santo monte del templo, en Horeb, en Jerusalén. Ahí nace ese conflicto. ¿Dónde debemos adorar? ¿Quién tiene la razón? Aquí Jesús no entra en esos detalles con la mujer, sino directamente le dice, ya no interesa dónde van a querer ustedes adorar, si en este monte o en Jerusalén, eso ya no interesa. Dios busca verdaderos adoradores. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio según Juan? Capítulo 4, versículos 23 y 24 dice así, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Por eso Jesús dice, el Padre está buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Primeramente porque entendemos que nuestro Dios es un ser espiritual y por ende nosotros también lo somos. Dice la Biblia que hemos sido nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. No somos mamíferos, no descendemos de los animales. Tenemos algo mucho más especial que el razonamiento. Hemos sido creados con la misma naturaleza espiritual de Dios. Génesis capítulo 2, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y la palabra aliento quiere decir ruaj, viene del hebreo ruaj, que significa espíritu. En otras palabras, Dios sopló espíritu de vida en el hombre y entonces el ser humano fue un ser viviente. Entendamos que nosotros somos de naturaleza espiritual. Por eso nosotros necesitamos nacer de nuevo espiritualmente para poder relacionarnos con Dios. Esta relación que ha sido quebrantada por el pecado. Pero gracias a Jesucristo podemos tener esta reconciliación con Dios y poder nuevamente unirnos a Él. Pero escuchen, es a un nivel espiritual. Por lo tanto, la adoración debe ser espiritual. No podemos nosotros pretender solo alabar o exaltar a Dios con nuestra carne, con nuestra humanidad. Debemos hacerlo espiritualmente. ¿Y eso cómo se hace? Primeramente naciendo de nuevo. El nacer de nuevo espiritualmente nos va a llevar a restablecer los lazos con el Espíritu de Dios. Posteriormente a eso nosotros aprendemos a vivir en santidad de vida, porque Dios es santo. Y esa santidad de vida
nos lleva a un estilo de vida de santidad en toda nuestra manera de vivir, como dice el apóstol Pedro. Y eso nos lleva a deducir y a concluir que la verdadera adoración es un estilo de vida. Yo adoro cuando estoy caminando, adoro cuando estoy durmiendo, cuando estoy leyendo, cuando estoy comiendo, cuando me estoy vistiendo. En todo lo que yo hago, debo generar esa adoración a Dios, porque yo soy un ser espiritual y mi Dios es un ser espiritual. Pero Jesús no termina en eso. Dice también que además de adorarle en espíritu, debemos hacerlo en verdad. Dice la palabra del Señor que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Vean qué tremenda declaración esa. ¿Y saben por qué lo fue así? No porque David fuera un hombre perfecto, intachable. Él ciertamente cometió terribles errores. Pero David era un hombre apasionado por Dios. Y todo lo que David expresaba en sus salmos lo hacía con toda honestidad y sinceridad. Si David estaba gozoso, expresaba ese gozo en presencia de Dios. Si David estaba triste, expresaba su tristeza. Si David estaba enojado, expresaba su enojo. Es decir, David se acercaba a Dios como un hijo se acerca a su padre. Y así es como nosotros los papás deseamos que nuestros hijos se acerquen, que tengan esa confianza, que tengan esa seguridad de que en nosotros pueden encontrar consuelo, pueden encontrar consejo, ayuda, refugio. Entonces esperamos que ellos se acerquen confiadamente y nos cuenten cómo se sienten. Muchas veces la religión ha hecho que nosotros tengamos miedo de acercarnos a Dios, tengamos miedo de poder expresarnos libremente delante de Él, porque asumimos que le faltamos el respeto, pero no es así. Si nos acercamos confiadamente a Él a través de Cristo, podemos acercarnos con esa seguridad de que Dios nos recibe y que Dios nos conoce a profundidad. No hay nada que tú o yo podamos hacer para hacer que Dios nos ame más de lo que nos ama ahora. Su amor es eterno. Él nos conoce y nos ama aún desde antes de que nosotros naciéramos de nuevo. Él igual nos amaba. Pero Él espera ahora, a partir de esta comunión que tenemos con Él, que podamos nosotros vivir en ese nivel espiritual y en ese nivel de confianza con Él. Voy a leer para ustedes lo que nos dice el libro de Job, capítulo 32, versículo 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Qué cosa hermosa es reconocer nuestra espiritualidad y reconocer que es a ese nivel que debemos relacionarnos con Dios. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Acércate confiadamente al Señor. Expresa tus sentimientos, expresa tus emociones. No tengas temor, no tengas vergüenza, porque yo sé que después de que tú expreses y desahogues todo el dolor que puedas tener, te levantarás de ese lugar reconfortado, te levantarás consolado. Sabrás que Dios ha derramado sobre ti un bálsamo especial. Dejemos ya de disimular, dejemos ya de aparentar una vida que realmente no estamos viviendo realmente. Dios espera de nosotros adoradores genuinos, adoradores en espíritu, adoradores que no tengan vergüenza de expresarse en su presencia. Quiero leer para ustedes un texto muy hermoso que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, seguros de que Dios está presente y que Dios nos recibe tal como somos. Esos son los verdaderos adoradores, aquellos que le adoran en toda su manera de vivir, aquellos que le adoran de manera espiritual, buscando siempre a Dios, esa comunión íntima que lo hacemos a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios, y que vivamos ese nivel de santidad espiritual y lo expresemos en nuestro diario vivir. Esa es la forma en la que debemos adorar. Acércate al Señor confiadamente y ten la seguridad que el Señor te espera con los brazos abiertos y que el Señor te ama y te espera. Amén. Un fuerte abrazo.
Que Dios esté contigo siempre. Shalom.